Hola a todos, mi nombre es Carolina Silva, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la Universidad Tecnológica Nacional y en este video les voy a mostrar un poco el desarrollo que realicé para el segundo trabajo práctico integrador de las materias Matemática y Programación 1. Primero voy a realizar una pequeña presentación de qué trata este segundo trabajo práctico integrador, luego voy a desarrollar cada uno de los temas que me tocaron, conjuntos, matrices y grafos, y por último voy a hacer un análisis de cómo se utilizaron las distintas herramientas de inteligencia artificial en este trabajo. La idea de este segundo trabajo práctico integrador es poder comprender de manera más profunda la relación que existe entre los diferentes conceptos matemáticos con programación 1. De acuerdo al criterio mencionado por la cátedra en la consigna, seleccioné tres unidades, conjuntos, matrices y grafos, las cuales voy a pasar a desarrollar ahora. Comencemos con conjuntos. Bien, primero definamos qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos bien definidos. Los elementos que podría llegar a tener un conjunto son de cualquier tipo. Pueden ser números, personas, objetos o incluso conceptos más abstractos como permisos, roles o secciones de menú. Los conjuntos se representan con llaves, como vemos en este ejemplo. A, llave, contiene a A1, A2, A3 y llavecita de cierre. En Python, los conjuntos se representan con una estructura de datos que es conocida como set. Los conjuntos modelan muy bien situaciones donde los elementos no se repiten, por ejemplo, categorías, etiquetas o grupos. Ahora vamos a ver las operaciones básicas entre conjuntos. Teniendo el conjunto A y B, que pueden ser cualesquiera, vamos a plantear las diferentes operaciones que se pueden realizar con estos conjuntos. En primer lugar tenemos la unión. La unión combina todos los elementos que están en A y en B. Por eso en el diagrama de Venn vemos al conjunto A y B sombreado por completo. En Python, la unión se representa con la barrita horizontal. Luego tenemos la intersección. La intersección incluye solo los elementos que aparecen en ambos conjuntos. En Python se representa con el ampersand y en nuestro diagrama de Venn vamos a ver que tenemos la sección que comparten A y B sombreada, el resto no está sombreado. La diferencia son los elementos que están en A pero no en B. Es por ello que en el diagrama de Venn se sombrea toda la sección que corresponde al conjunto A menos lo que corresponde al conjunto B. En Python se representa con una diferencia, como si fuera una resta entre conjuntos. Luego tenemos la diferencia simétrica. La diferencia simétrica son los elementos que están en uno u otro conjunto, pero no en ambos. Bien claro se ve en el diagrama de Venn que tenemos sombreado A y B, pero lo que comparten A y B no se encuentra sombreado. En Python se representa con el símbolo de la casita. Bien, ahora les presento un ejemplo práctico muy utilizado en aplicaciones para la gestión de roles y permisos. Podríamos representar cada una de las acciones que puede realizar un rol dentro de una aplicación a través de un conjunto. Por ejemplo, podríamos decir que el administrador puede crear, editar, borrar y ver, y que estos elementos que hacen estas acciones forman parte de un conjunto que hacen al rol administrador. En cambio, un vendedor podría crear y ver, también va a formar parte de este conjunto vendedor, y un auditor podría ver y controlar. Podríamos llegar a realizar diferentes operaciones con estos conjuntos. Por ejemplo, si realizamos la unión entre el conjunto administrador y vendedor, vamos a obtener que los elementos que forman parte de la unión son crear, editar, ver y borrar. Si realizamos la intersección entre un administrador y un vendedor, vemos que los únicos permisos que se comparten son crear y ver. Entonces la intersección está formada por estos dos elementos. Y por último, si realizamos una diferencia entre el conjunto administrador y auditor, vamos a ver que los permisos exclusivos que tiene el administrador son crear, editar y borrar. Al correr el programa, obtendremos estos resultados que estuvimos mencionando anteriormente. Continuemos con la unidad de matrices. Se le llama matriz de orden m por n a todo conjunto rectangular de elementos A y J dispuestos en m fila y en n columnas y es de la siguiente forma como se ve en pantalla. En Python, una matriz puede representarse utilizando listas de listas, es decir, una lista donde cada elemento es otra lista. Algunas de las aplicaciones que tienen las matrices en programación son para representar tablas de datos estructurados, cuando un problema requiere organizar información en filas y columnas, por ejemplo para ventas, notas, distancias, precios, sueldo, o para realizar recorridos eficientes. Se utilizan en cálculos estadísticos, simulaciones, en transformaciones de datos, cuando es necesario procesar cada fila y columna en bucles anidados. O para sistemas Machine Learning. Por ejemplo, para el procesamiento se realiza en vectores y en matrices. Y como ejemplo práctico de matrices,
Se seleccionó la matriz de sueldo. Una matriz de sueldo es muy utilizado por el personal que se dedica a liquidar sueldos, y en una matriz de sueldo podemos tener en cada fila a todos los empleados y en cada columna cada concepto salarial. Podríamos utilizar como conceptos salariales el sueldo básico, las horas extras, las bonificaciones por antigüedad y también conceptos que sean negativos como los aportes jubilatorios y obra social. Entonces definimos nuestra matriz de sueldo en nuestra aplicación y también definimos cada uno de los conceptos que se les liquidó a los empleados. Tenemos descuentos que son negativos y otros que son positivos. Algunos van a ser ingresos y otros descuentos. Entonces, para calcular el sueldo neto de cada empleado, definimos una variable que va a ser sueldo netos. Esta va a ser una lista y vamos a recorrer la matriz de sueldo por cada fila y vamos a sumar cada una de las filas. Cada una de las filas es una lista propiamente dicha con los conceptos que se le liquidaron al empleado. Entonces el resultado que obtenemos lo agregamos a esta lista que va a contener todos los sueldos netos del personal. Luego imprimimos sueldos netos en pantallas y obtendríamos el sueldo neto de cada uno de los empleados. Al correr el programa vamos a ver esta matriz tal cual como lo habíamos dicho. Ahora pasamos a la siguiente unidad, que es de grafos y árboles. Un grafo es un conjunto de vértices conectados por aristas, mientras que un árbol es un grafo, que es no dirigido, conexo y sin ciclo. Es muy similar a lo que vemos en pantalla, este gráfico, donde tiene una raíz y a partir de esa raíz se desprenden sus hijos y sus hijos también pueden tener otros hijos. En Python, los grafos suelen ser representados con un diccionario, donde las claves son los vértices o nodos y los valores son listas con nodos conectados a él. Ahora veamos algunas de las aplicaciones que tienen los grafos en programación. Los grafos nos permiten representar relaciones entre elementos, entonces son claves cuando el problema no tiene una estructura lineal ni tabular, sino que se tratan de conexiones entre nodos. Se pueden utilizar para representar redes de cualquier tipo, redes sociales, de transporte, rutas, mapas, árboles DOM en HTML o para buscar información utilizando algoritmos de búsqueda. Bien, pasamos a explicar el ejemplo práctico para la unidad de grafos. En este caso seleccionamos el organigrama de una empresa y vamos a realizar un recorrido de preorden para este organigrama, que sería un árbol en el concepto de grafos. Representamos a este organigrama como un árbol donde la raíz es el CEO y la dependencia entre los empleados se representa por medio de las aristas. Los empleados que no tienen subordinados serían las hojas y vamos a recorrer el árbol con un recorrido de preorden. Entonces, en primera instancia, definimos nuestro organigrama y como sabíamos, los grafos se representan como diccionarios donde las claves son los nodos y los valores son listas que contienen los nodos que dependen del nodo principal. En este caso tenemos que el CEO tiene como subordinados a 2 gerentes y luego tenemos que el primer gerente tiene como subordinado a 2 empleados y el siguiente gerente tiene un único subordinado y los empleados no tienen subordinados, por eso se los consideran como hojas. Para poder realizar un recorrido de este organigrama se utiliza una función recursiva. Para ello se define la función preorden y se la llama a través del empleado a raíz, en este caso va a ser el CEO. Primero se imprime el empleado y luego se buscan dentro del empleado cada uno de los subordinados llamando a su vez a la misma función preorden. Esto nos garantiza de que cada vez que se lee uno de los subordinados se pasa a verificar si tiene subordinados también y se van imprimiendo en pantalla. Si nosotros ejecutamos este programa, vamos a ver que primero pasa por el CEO, luego por el primer gerente, luego por sus 2 empleados, luego va al segundo gerente y luego al subordinado que tiene este segundo gerente. Bien, para cerrar quería compartirles brevemente cómo utilicé la inteligencia artificial durante este trabajo y qué aprendí en el proceso. En este trabajo utilicé principalmente ChatGPT y para poder explorar ideas, aclarar conceptos matemáticos. En mi caso también lo usé para probar ejemplos de código, organizar mejor las explicaciones teóricas y verificar que mis ejemplos fueran coherentes con los que tenía en la materia. También me sirvió como apoyo para revisar la redacción y generar alternativas cuando me trababa, pero siempre fui revisando y ajustando todo al contenido del trabajo. Durante el proceso encontré algunas limitaciones, a veces ChatGPT ofrecía explicaciones incompletas o daba ejemplos en otros lenguajes distintos a Python o proponía soluciones que capaz eran muy generales que tuve que reinterpretar. Esto me obligó a validar cada respuesta, compararla con mis apuntes y ajustar la aplicación matemática a los ejercicios reales. En síntesis, la inteligencia artificial fue una herramienta muy útil para guiarme y para mejorar el enfoque del proyecto, pero el criterio final siempre está en el estudiante.
Y con esto damos por finalizado el desarrollo del trabajo práctico integrador número 2 de Matemática y Programación 1 y espero que les haya gustado y estamos en contacto.